Lo primero que tengo que presentaros es Manel d'Abrillon, que es un maestro de armas, tanto orientales como occidentales. Llevamos colaborando alrededor de 14 años, 14. Una bestialidad de estas, y solemos hacer este tipo de seminarios juntos. Fundamentalmente, como sabéis, yo soy historiador, medio arqueólogo, medio filólogo. Él es experto, como digo, en artes marciales, y esto es absoluta y totalmente interdisciplinar. ¿De acuerdo? ¿Por qué hacemos estas jornadas? Pues estas jornadas van dirigidas tanto a vosotros, alumnos de historia e historia del arte y humanidades, como a los de ingeniería de videojuegos y arte digital. Entre otras cosas, para mostrar bien las diferencias entre cómo realmente se luchaba, o pensamos que se luchaba en la antigüedad, y cómo Hollywood o Assassin's Creed nos dice que se luchaba en la antigüedad. ¿De acuerdo? ¿En qué nos basamos en nuestras investigaciones, Manel y yo? Pues fundamentalmente nos basamos en 5 fuentes para estudiar la biomecánica de las armas antiguas. Porque, atención, tenemos los historiadores un grave problema. Los historiadores, muchos de nosotros, no hemos salido de un despacho. No hemos cogido un arma en la vida, no sabemos qué es un ejército, no hemos estado en una guerra, y pontificamos de cómo debían luchar los romanos, cómo se debía utilizar una falcata, cómo se debía utilizar todo. A la vez, los especialistas en artes marciales muy de vez en cuando se nos vienen arriba. ¿Qué quiere decir que se nos vienen arriba? Pues que muchas veces, es que la biomecánica nos dice que este arma se debe utilizar así. Entonces llega el historiador y dice, pues yo no veo ninguna representación artística, ningún texto que lo demuestre, así que demuéstramelo. En fin. Y creemos, Manel y yo estamos convencidos, que esta mecánica nuestra, esta interrelación, pues puede dar grandes frutos. Bien, pero nos íbamos un momento a las 5 fuentes principales que utilizamos en nuestro seminario. La primera fuente son los paralelos etnográficos, que absolutamente conocidos en prehistoria, y los que hayáis estado conmigo en prehistoria pues ya os ha dado múltiples ejemplos. La arqueología experimental. La arqueología experimental también hay que cogerlas con comillas, entre comillas, pero la verdad nos está siendo muy útil para demostrar para qué sirven ciertos artefactos. Os recuerdo que cada vez que lleguéis a un museo y veáis una pequeña cartela donde ponga artefacto de carácter ritual, ¿qué es lo que quiere decir en un 75% de las veces? Que el arqueólogo no tiene ni puñetera idea de lo que es, y por tanto le pone la etiqueta ritual para quitarse del medio el problema. La arqueología experimental consigue hasta cierto punto darnos respuestas en este aspecto. Más, dentro de paralelos etnográficos podemos meter la biomecánica actual. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la esgrima actual. En 1931 hubo un campeón húngaro de esgrima que tuvo un duelo. Y cuando estaba en medio del duelo, se dio cuenta que lo que sabía de esgrima, siendo un campeón olímpico, no le servía para nada. ¿Por qué? Mirad atrás. ¿Qué es lo que están haciendo estos dos? Están tocando. Y punto. No están pinchando, ¿verdad? Después, tanto las reproducciones como las armas de esgrima flechan. Cuando cojáis un arma de verdad, por ejemplo, una espada ropera del 16, veréis que no flecha, que eso es como un pincho moruno, te entra directo, y tiene muy mala leche, por ejemplo. Bien, más fuentes. Las fuentes artísticas. Obviamente, este es la ilustración que veréis en todos los libros sobre la falange hoplítica, por ejemplo. Ahora entraremos un poco
¿Qué puede ocurrir con las representaciones artísticas? Pues muy rápidamente que a veces el artista nunca estuvo ahí. A veces el artista le contratan para hacer algo de lo que solo ha oído hablar. Y a veces, digamos, el artista se viene arriba. O a lo mejor es pura propaganda en un momento dado. Entonces hay que tener cuidado con ellas, pero ojo, nos ayudan muchísimo, como vamos a ver. Más cuestiones. Los manuales. ¿Cuál es el problema con los manuales? El manual más antiguo es el llamado I33 o 1.33, de alrededor de 1300. Ahí tenéis una ilustración, que se supone que es un manual de esgrima de espada de una mano con broquel, pero tenemos un problema con estos manuales, porque tenemos manuales desde más o menos el 1300 hasta bien entrado el Renacimiento. Tenemos un montón, hay un montón de... ¿Habéis visto La princesa prometida? Sí. Pues ahí, en el famoso duelo en medio de la película, nombran dos grandes manuales italianos de esgrima, por ejemplo. La cuestión es que estos manuales, con los cuales se emplean muchas veces expertos en artes marciales para reconstruir cómo se luchaba en la antigüedad, tienen un problema, que no son unos manuales para enseñarte cómo se luchaba. Son unos manuales para que, esto Manel me lo ha enseñado y lo tiene muy bien estudiado, para que el maestro contara lo que sabe, pero no para enseñarte, para decir qué bueno soy. ¿Entendéis? Por tanto, muchas veces para conectar las diversas escenas de cómo se llega a una postura u otra, es un poco complicado. Bien, eso es una pena, pero Manel, yo creo que algún día deberíamos hacer un seminario solo de manuales, que puede estar bien. Textos. Bien, textos tenemos un montón, pero claro, hay que hacer una buena crítica de textos. Aquí, por ejemplo, y en las hojas que os he repartido, tenemos un par de textos de Vegecio sobre cómo se entrenaban a los soldados romanos, de su obra De Rei Militaris. Claro, en principio, el manual de Vegecio fue como, por lo menos durante todo el Renacimiento, fue la clave fundamental, o así creían los antiguos, para saber cómo funcionaban las legiones romanas. Pero hoy en día, ¿qué te decimos? Hoy en día sabemos que Vegecio era un funcionario civil y que no cogió una espada en su vida. No hizo el servicio militar, muy probablemente. Vivió en tiempos de Teodosio. Y lo que hizo fue coger manuales romanos y textos jurídicos ya desaparecidos y hizo un remix. De tal manera que cuando te coges a Vegecio no sabes si está hablando de la legión republicana, de la imperial o del Bajo Imperio. Entonces, con lo cual, claro, hay que expurgar y hay que meterte muy bien, tienes que ver muy bien qué es lo que te está diciendo. Tenemos, Manel y yo, muy estudiado Vegecio sobre cómo se entrenaban los soldados romanos delante del palum, que ahí veis, que es muy curioso, porque es muy similar a los que hicimos la mili en su día, nos hacían hacer esgrima de fusil. Pues curiosamente, hay ciertos movimientos que son muy parecidos, y sobre todo es la filosofía que hay detrás. Como diciendo, bueno, tú vas a aprender 3 cosas, pero las 3 cosas las vas a aprender bien, no te compliques mucho. Bien, más cuestiones. Armamento original. El armamento original responde a una frase. Los antiguos eran antiguos, pero no eran gilipollas. ¿Qué quiere decir eso? El armamento no es Conan el Bárbaro, este mandoble, caray, como pesa, no. Si vas a estar durante X tiempo dándote bofetadas, necesitas que todo tu armamento y todas tus protecciones sean ligeras. Y lo primero que sorprende,
cuando tenemos armamento original es lo ligero que es. Muchas acanaladuras que pensamos que es, no, esto es para que entre aire y les produzca gangrena. No, son sencillamente para aligerar la hoja, para que no te mueras tú del cansancio tras un cuarto de hora. ¿Habéis visto a los boxeadores que después de 15 minutos cómo están? Y no llevan armas. Imaginaos en una batalla de verdad. Bien. Y por último, y esto es interesantísimo, el estudio de fuentes forenses. Por ejemplo, hay uno de los necrópolis más interesantes que existen, desde mi punto de vista, para estudiar la biomecánica de las armas antiguas, es la de Éfeso, que está dedicada exclusivamente a gladiadores. Aparte de que sus restos nos dejan ver que estaban absolutamente mazados, como podríamos decir, vemos una serie de heridas producidas por armas que responden muchas veces a lo que dicen los textos escritos. Por ejemplo, ¿veis estas 4 incisiones que hay en este hueso, verdad? Esas 4 incisiones responde a un arma que debía ser más o menos así. De ese arma solo hay una ilustración en una estela romana del siglo III. Y es a partir de estas heridas, dijeron, pues esta arma realmente existió y se utilizó, por ejemplo. Bien, y ya vamos a comenzar en lo que llamamos la cruda realidad y vamos a hablar de algunos principios del combate cuerpo a cuerpo. Vamos a empezar con estos principios, los hemos desarrollado Manel y yo, básicamente más Manel que yo, todo hay que decirlo, en base a nuestra experiencia trabajando juntos. El primer principio es el principio de simplificación. Bueno, buenos días a todos, ante todo. Vale, es muy sencillo, ¿vale? Todo tiene que ver con qué referencias del combate antiguo tenemos a día de hoy. Principios del siglo XXI, ¿vale? Todas nuestras referencias, obviamente, pues van a ser del cine, de la tele, ilustraciones actuales, todas fuentes que se han originado en estos 2 últimos siglos, ¿vale? Entonces, el problema del cine, de la tele o de los cómics, los videojuegos, ¿vale? Todo eso, es que digamos que su fin es artístico. La secuencia de movimientos tiene que ser bonita, por encima de todo. Luego vamos a poneros un par de secuencias de peli y una de videojuegos. Y luego os vamos a hacer un par de demostraciones aquí de lo que es un asalto real, lo que es un combate real. Vale, entonces veréis que hay mucha diferencia entre una cosa y otra, ¿vale? Pero tiene que ser así. O sea, el cine es un medio de difusión artística y una pelea real, si la llevamos a cámara, sería horrible de fea. No veríamos nada, sería un batiburrillo, enseguida hay un muerto, 2 muertos, 3 muertos y ya está, pero no es bonito. El cine tiene que ser bonito. Crear una coreografía marcial, de guerra, lo que sea, en una película es exactamente igual que pintar un cuadro para llevar a un museo. Es lo mismo, tiene que respetar unas líneas de fuerza, una geometría, un timing, en el caso del cine y la tele, porque estamos hablando de medios que funcionan a tiempo real, pero el fin no es ni didáctico, obviamente, ni didáctico histórico, por así decirlo, de enseñar a la gente cómo se hacían las cosas de verdad, sino que es lúdico, absolutamente. Eso ya marca una diferencia brutal desde el día y la noche de cómo se representan las escenas de combate en estos medios y cómo se hacía en la realidad. ¿Vale? Luego ya digo que vamos a hacer varias exhibiciones de lo que estamos hablando ahora para que lo veáis física, o sea, a tiempo real, la diferencia que hay entre una secuencia de combate y una secuencia figurada, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, podemos decir que básicamente, si hubiera que resumir todo así muy rápido, las armas son herramientas muy especializadas que requieren un trabajo muy especializado y el trabajo especializado tiene que ser sencillo, simple, directo, ¿vale? El combate real es sencillo, simple, directo, no se enreda demasiado. El combate ficticio, porque tiene que ser así, debe ser justo todo lo contrario, tiene que ser bonito. Tiene que ser estético, tiene que ser bonito, tiene que ser... Sí. De hecho, Manel, lo que nos enseñan los expertos en artes marciales, que en los teatros
y cine lo que practican es una especialidad de la esgrima, que es la Sí, esgrima escénica, ¿verdad? Que tiene unas reglas propias. Tiene unos parámetros propios que no tienen que ver con la realidad del combate. Pero tiene que ser así. Si no, sería un coñazo, perdón, sería muy aburrido, perdón. Sería muy aburrido ver una secuencia en una peli, en una serie, o incluso dibujado. Si os gustan los cómics, las ilustraciones y todo eso. Todo está disfrutado. De hecho, la propia tipología, la fisiología de las armas, muchísimas armas de cine que dices, a ver, no habría por dónde cogerlo. ¿Vale? Pero tiene que ser así para el cine porque es bonito, que es de lo que se trata, ¿no? Son medios lúdicos, se trata de que nos entretengan. Si representasen realmente cómo eran las cosas, sería muy aburrido. Vale, eso es básicamente el principio de simplificación. Entonces, combate real, simple, sencillo, directo. Cine extendido, todo, vamos a coger todas las líneas de fuerza, vamos a coger todos los movimientos y extenderlos a lo más que podamos. De hecho, incluso acaban siendo incluso a veces pues secuencias donde hay movimientos acrobáticos, cosa impensable en una guerra, hacer cualquier tipo de movimiento acrobático. Pero en cine tiene que ser así. O sea, esto no es una crítica, fijaros qué mal hacen estos, no, aquí no hay mal ni bien. Hacer una secuencia, representar una secuencia lo más realista posible en una película sería mal para el lenguaje cinematográfico. El lenguaje cinematográfico tiene unos parámetros. El lenguaje de la guerra tiene otros, por llamarlo de una forma amable, tiene otros parámetros diferentes. Creo que es fácil de entender. Con este principio de simplificación que os decía, se puede sacar, o por lo menos los expertos en artes marciales, Manel, han sacado también la siguiente conclusión. Todas las artes marciales se parecen y tienen una serie de principios y golpes básicos. Pero bueno, no voy a ir más allá y voy a ir al segundo principio que hemos averiguado. El segundo principio lo resumimos en una frase: no salgas sin escudo de casa. Y esto implica que hay unas enormes diferencias entre una lucha, que es un duelo, y una guerra. Observad la pantalla. Allá arriba vemos a egipcios y a pueblos del mar en relieves del templo de Medinet Habu de nuestro querido amigo Ramsés III. ¿Os acordáis, chicos? Ramsés III, pueblos del mar. Nunca os debía probar. Bien. Observad que, exceptuando arqueros, todo el mundo lleva un escudo. Son escudos de lo que llamamos enmangados, es decir, que tienen una manija y que los llevas así, ¿verdad? Frente a otro tipo de escudos, que son los que vemos abajo en esas ilustraciones de las cantigas medievales, que son escudos embrazados, en los cuales tú estás, tienes dos o más agarres y coges el escudo de esta manera, ¿verdad? Bien. Curiosamente, prácticamente todas las representaciones que conocemos de guerras, por lo menos en la civilización occidental, Oriente Próximo, etcétera, la gente va con escudos, siempre. ¿Por qué? Bueno, antes, ¿cuándo empiezan a dejar de ir sin escudos? Aparte de cuando aparecen las armas de fuego, que ese es otro tema. Por ejemplo, observad esta ilustración de la batalla de Aljubarrota, donde los portugueses dieron, con perdón, una manita de leches a las tropas castellanas. Observad que aquí no veis ningún escudo, ¿verdad? ¿Por qué? Armaduras de placas. Exactamente, armaduras de placas, iban totalmente forrados. Por cierto, era todo caballería. De hecho, el individuo que está a la derecha blandiendo alegremente, creo que es un martillo de guerra, ¿no? O un hacha. Es un martillo de guerra. Es el rey de Portugal, que veis que se acaba de bajar del caballo. Entre otras cosas, porque con una armadura de placas no está hecha para infantería. Te mueres directamente del peso. O por lo menos solo puedes funcionar durante cierto tiempo. ¿Por qué no tienen escudos? Porque muy fácil. Con la mano se quitaban las armas haciendo este gesto y punto. Vas totalmente acorazado. Bien. Bien. Manel, ¿nos ilustras sobre la biomecánica del escudo? Es muy sencillo, Pablo.
Es una chorrada, lo vais a ver que es una tontería, es muy de cajón. Hemos dicho que las armas son herramientas especializadas. Vale. 2 herramientas trabajan mejor que una. Vale. Si yo solo tengo una herramienta y él tiene 2 herramientas, vale. Aquí tengo un problema. Esta mano está sola. Vale. Necesito otra herramienta. Me gusta tener 2 herramientas. Vale. ¿Se entiende? Es muy sencillo. Vale. Sí. Bueno, sí, no. Aunque yo la tuviera más grande, ¿vale? Pasaría exactamente lo mismo. 2 manos ocupadas en una sola herramienta. Vale. Tengo un problema. Incluso aquí tendría un poquito más de tiempo. Vale, pero él enseguida vería hueco para... Vale. No quiero ni 2 manos ocupadas en una sola herramienta, ni obviamente una herramienta pequeña y la otra mano libre. No. Necesito 2 herramientas. Con 2 herramientas sí podemos. Esto ya lo veréis luego. Vale. Pero veis que es muy sencillo entender el principio de por qué necesitamos 2 herramientas para enfrentar a 2 herramientas. ¿Sí? No tiene mucho misterio. Vale. Bien, ¿para qué sirven los distintos tipos de escudo? Si volvemos al Medinet Habu, un escudo enmangado en realidad es una pantalla que, sobre todo en una batalla en la que hay multitud de flechas, bolas de onda, etcétera, etcétera, si yo me pongo así, esto es una línea de fuerza ahora solo, no miréis la espada. Vale. Me protege hasta ahí y por debajo, pues más o menos hacia acá, ¿verdad? Veis que me protege sobre todo de armas arrojadizas, que es de lo que estamos hablando. Acércate al escudo. Pero, ¿cómo? ¿Así? Sí. Esto ya no protege. O, viéndolo mejor, si es... Ups, se me escapa. Si es embrazado, pues ya no te protege tanto, ¿verdad? Vale, pero ¿qué ventajas tiene el embrazado? Primero, que no te lo pueden quitar fácilmente. Segundo, realmente tienes muchísima más movilidad y lo puedes emplear convenientemente como arma, ya sea para romper la laringe a alguien o como vemos en ciertas fosas comunes de la Guerra de las Rosas en Gran Bretaña en el siglo XV, que aparecen muchos soldados de a pie con heridas en los pies. ¿Por qué? Pues se ponían... A ver. Sal, vamos. Sí, sí. Venga. A ver, pie izquierdo delante. Vale, si nos ponemos los dos a luchar, en un momento dado yo lo que voy a hacer con su pie es esto. ¡Pum! ¿Lo veis? Sobre todo si es un escudo de cometa mucho más grande. Entonces, tú empezarías a cojear, por favor. Y ya, le remato ya. Bien. Pues este es nuestro segundo principio. No salgas sin escudo de casa. El tercer punto que tenemos, o de lo que vamos a hablar, es sobre tipología de armamento, porque en nuestra civilización, la civilización occidental, tenemos una sobrevaloración de la espada. Excalibur, la tizona, etcétera, 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 son armas míticas. Siempre relacionamos en nuestra civilización espadas con reyes y con... Pero ¿cuál era la realidad de una espada en una batalla?
La realidad es que las espadas eran armas muy caras. Son armas difíciles de utilizar. De hecho, Manel, por ejemplo, dentro de un rato nos va a dar una pequeña clase de cómo utilizar lanza. Y con que Manel nos dé 15 minutos de lanza, ya estamos preparados para ir con Alejandro Magno a conquistar Asia sin ningún tipo de problema. Pero ¿qué ocurre con una espada? Una espada es mucho más complicado. Así como una lanza vale muy bien para las polis griegas, donde los ciudadanos durante 15 minutos, durante 15 días, entrenaban en verano, y ya está. Para conseguir dominar bien una espada necesitas gente, no exactamente a tiempo completo, pero casi. Luego, nos estaba hablando de una aristocracia, ¿verdad? ¿Entendéis? Y curiosamente vais a ver que casi todas las milicias llevan lanzas, que es la cosa más fácil de usar. Bien, ¿cómo funciona, Manel, te toca, la biomecánica de la espada? ¿Por qué está sobrevalorada? Bueno, está sobrevalorada porque la espada es un símbolo en sí, ¿vale? Es un símbolo desde religioso, es un símbolo de poder, es un símbolo de posicionamiento social, ¿vale? Tengo una espada, tengo dinero para tener una espada. Las espadas eran muy caras, las lanzas son baratas. Fabricar 10.000 lanzas era muy barato, una sola espada era muy cara de fabricar. Entonces, de hecho, el uso de la espada también es complejo porque implica una proximidad en el combate y una serie de parámetros que requieren mejor manejo que si tengo un escudo enorme y una lanza enorme en una formación de gente, ¿vale? Va a ser mucho más fácil de usar que una espada, ¿vale? Yo creo que era más que nada también de eso, el tema de lo caro que era fabricar espadas y lo barato que es fabricar lanzas, aparte de y luego también pensar que en un campo de batalla es un sitio atestado de gente y la espada requiere un espacio para poder ser utilizada, ¿vale? La espada es más un arma de duelo en sí, ¿vale? Pero en las guerras se llevaba pues como símbolo de posesión, ¿vale? Directamente, ¿no? Era como la espada de mi familia y era, oh, ese es noble, tiene una espada, ¿vale? Pero en el cine precisamente por la importancia, la relevancia de la iconografía de la espada, del simbolismo de la espada, se le da a todo el mundo espadas y todo el mundo las maneja maravillosamente bien y todo es maravilloso con las espadas. Vale. El infante don Juan Manuel, en pleno siglo XIV, cuando iba a pelear, iba con su armadura de placas, su cachocaballo impresionante y llevaba la lobera, la espada que su majestad el rey don Fernando III el Santo regaló a su familia. Y la dejaba perfectamente enfundada en la montura. ¿Por qué? Porque peleaba con 2 martillos de guerra, que es lo más útil y lo más en una batalla. Si vemos aquí la Biblia en esta página de la Biblia de Holcomb, hay una parte que dice, que una ilustración diciendo así pelean los caballeros y la nobleza y así pelea el pueblo llano. Y sí, vemos un par de espadas, ¿verdad? Pero el resto son todo hachas, armas de poste, arcos y de todo. Y de hecho, todas las fuentes forenses nos dicen que en una fosa común lo que te vas a encontrar sobre todo son heridas e impactos. Ojo, lo cual puede engañarnos un poco porque muchas veces la herida de impacto es el resultado de que estás rematando. ¿De acuerdo? Bien, creo que tenía aquí una ilustración. Sí, por ejemplo, a este pobre hombre. Esto es de la isla de Visby, una batalla del siglo XIV entre suecos y daneses. Y a este pobre hombre, primero le dieron 2 mazazos impresionantes en el cráneo, donde podéis ver los huecos, y al pobre hombre encima le arrearon 3 flechazos en el occipucio. ¿Veis las 3 flechas? O sea, le sucedió de todo, lo que no sabemos en qué orden, digamos. A la derecha veis otros huesos de esta fosa común con marcas de hachazos, por ejemplo, que llegaban hasta el fondo. Bien, vamos a pasar ahora a la realidad de la muerte en combate. Igual que lo que hemos estado diciendo toda la mañana, también es muy sencillo de entender, ¿vale? Matar a una persona con un arma blanca no es tan sencillo como nos lo pone el cine. Requiere más, bueno, una determinada destreza, pero sobre todo requiere generar una lesividad que
bloquee a la persona, le genere un estado de shock o directamente la mate inmediatamente, ¿vale? Eso no es tan sencillo con arma blanca como el cine nos hace creer. ¿Qué ocurre? Que no sería viable en una película, imaginaros una secuencia de batalla, pues que tuvieran que estar media hora cada uno con el otro para intentar matarse, ¿no? Entonces, pero considerando la lesividad de las armas, según la tipología del arma y eso, es complicado. Estoy resumiendo el resumen del resumen del resumen, ¿vale? Digamos que es muy difícil matar a una persona con arma blanca. Vale, no es tan fácil como el cine o la tele nos lo ponen, ¿no? Más los videojuegos, por ejemplo, donde, bueno, el tiempo importa mucho. Ahí. En una película también, vale, no podemos estar una hora viendo como una persona apuñala a otra, además. Sería un poco más desagradable de lo que realmente es las escenas, sobre todo en películas épicas, imaginaros. Hay una pequeña tendencia últimamente en el cine de acción, pero más en el contemporáneo, pelis como John Wick, la saga de John Wick, donde sí se han dado un paso más hacia la realidad en el sentido de lo difícil que es matar a una persona. No sé si habéis visto alguna de las pelis de la saga de John Wick, pero sí, a cada uno le mete 10 puñaladas, 3 tiros, le pega con todo lo pegable y además se recrea mucho en cada una de las personas. Eso está mucho más cerca de la realidad de lo que está, por ejemplo, en otro tipo de secuencias de cine. Sobre todo si vamos al cine más antiguo, si vamos a los años 60, 50 incluso, hay con espadas muy finitas, con un toquecito de nada la gente decía, se moría inmediatamente. Nuevamente, ¿eso qué tiene que ser? Vale, no hacen películas para que los estudiantes de medicina profundicen un poco en la lesividad de las heridas y cómo se pueden sanar o no, sino para que la gente se entretenga. Entonces, pues tiene que ser así. Vale, no es que esté mal, pero está muy apartado de la realidad. ¿Vale? Está muy apartado de la realidad. Con las armas de fuego pasa exactamente lo mismo. ¿Vale? Los tiros son absolutamente mortales siempre en todas las películas, un solo tiro estás muerto, pero si habéis visto ahora, gracias a YouTube, tenemos un montón de vídeos por ahí circulando de intervenciones policiales en Estados Unidos, sobre todo, que hay muchas armas de fuego, y veis que hay gente que le meten 50 taponazos y el tío sigue para adelante intentando matar a otra persona. O sea, hay casos y casos, ¿vale? Pero para que veáis que la muerte, tanto en cine, en televisión, están desfigurados. Tiene que ser así. La frase del día hoy, vale, tiene que ser así. Porque si no sería un coñazo. Vale, perdón otra vez. Pero vamos a ver luego cómo las acciones, según la lesividad de la acción, la muerte se va a producir en un tiempo o en otro, vale. Pero normalmente es mucho más extendido de lo que nos presentan las artes escénicas, por así decirlo. Vale. Vamos a ver, por ejemplo, cómo los videojuegos presentan algunas veces las luchas y vamos a ver algunos ejemplos en el cine, ejemplos más o menos irreales. ¿De acuerdo? Vale. Pues vamos a empezar con Assassin's Creed Odyssey. ¿Os suena? ¿Quién la ha jugado? Yo un trocito solo, pequeño, porque no me he dado tiempo. Atención, porque el 3D que emplean sobre cómo, por ejemplo, está Delfos recreado o la Macrópolis es buenísimo desde mi punto de vista. A ver, esto no es una pelea en la Grecia del siglo V. No eran así, definitiva y absolutamente. De hecho, es todo lo contrario de cómo sería. O sea, se han ido al otro extremo. Pero en un videojuego tiene que ser así, si no sería aburridísimo. Pero todo lo que están haciendo desde los propios enfrentamientos individuales a cómo se plantea el escenario en colectivo en general, está todo mal. Incluso el equipamiento, parte del equipamiento. Bien. Ahí vemos a este personaje, por ejemplo, con un arma de 2 manos, una sola arma, llevarse por delante a 30 ya o 40 que llevan escudo y espada. Eso es impensable, es imposible, no puede ocurrir. Pero mola. Está muy es divertido. Vamos a poner un segundo ejemplo. Vale, esta siguiente escena a mí me encanta, personalmente. Vale. Esta cumple para mí muy fielmente los parámetros de lo que tiene que ser una pelea bonita de cine, ¿vale? Que es cuando consiguen hacer una historia dentro de la historia. Hay un pequeño guión dentro del guión, es como ahí tiene un inicio, una trama, un desenlace,
Y te cuentan además, te dan a entender muchas cosas de los personajes, muchas cosas de estos dos personajes que descubres a través de esta pelea, ¿vale? Que luego se van a repetir en el resto de la película. El escenario cambia constantemente, además está muy bien rodada, el escenario cambia constantemente para hacerlo más entretenido. Ahora están arriba, abajo, se suben a un sitio, se caen, ¿vale? Cambian de armas, es otra cosa muy, muy divertida de esta pelea. Y luego las líneas de fuerza que han dibujado son muy bonitas. Sobre todo hay un momento, y ya lo veréis ahora, que están los dos con la guardia plantada. Si miráis la línea de los dos personajes es súper bonita. Más cosas que tiene, buenas, a mi favor. Le dan un mini toque de veracidad porque en el fondo Jack Sparrow aquí a Will le está testando, él se sabe muy por encima de él, luchando, y bueno, está como jugando con él. O sea, o intenta, por lo menos en la primera secuencia, o sea, la primera parte de la pelea intenta jugar con él, pero luego se da cuenta de que no es tan fácil jugar con él, ¿vale? Pero sí se pone un poco por encima de él, como testándole, bueno, esto está muy bien, a ver cómo haces esto, a ver cómo haces lo otro. Eso a mí me encantó, creo que estuve hace un par de referencias ahí a términos esgrimísticos. Los movimientos son cinematográficos. La tipología de armas, el Jack Sparrow de hecho tiene un sable, no pelearías así con un sable, nunca lo estaban usando los dos. El sable y la espada militar que usa él, Jack Sparrow usa un sable, Will usa una espada militar, lo usan como un espadín de 2 o 3 siglos posterior. No tiene ningún sentido y tiene mucha influencia, obviamente, por los coreógrafos de la peli de la esgrima deportiva, ¿vale? Pero es maravillosa la secuencia, o sea, porque te plantea un montón de cosas desde el presentación de personajes o de una parte del carácter de esos personajes, cómo está distribuido el espacio, el cambio de espacio, cambios de ritmo, el diálogo, los diálogos pequeños que van metiendo dentro de la propia coreografía, hace que tú estés metida dentro de la pelea, no es una cosa que simplemente ocurre y ya está, ¿no? En esta película, por ejemplo, tiene y luego tiene la pelea de Sparrow y Barbossa al final, bueno, que es una pelea múltiple de muchas cosas que también es muy bonita, ¿no? Está muy bien rodada, o sea, son secuencias que están muy bien rodadas. Veracidad, cero, nula, absolutamente, pero es lo que tiene que ser en estos casos, ¿vale? Ya digo que a mí esta es de mis favoritas de la historia del cine, junto a La Princesa Prometida y un par de ellas más, así esta es de las más bonitas, porque tiene ritmo, además que te engancha, te metes y pum, te saca y tú dices, ya está. Vale, pero está muy bien y está muy bien rodada. Vale. Aparte ya términos de color, iluminación y todo eso que nos meteríamos ya ahí en camisa de once varas, pero está muy bien planteada la secuencia. Ponla si quieres Tú eres el que busca. El pirata. Me resultas familiar. ¿Te ha amenazado antes? Procuro ganar cualquier familiaridad con los piratas. Oh. Pues entonces sería una vergüenza manchar su historia. Así, disculpa. Esto de línea, por ejemplo, ahí la línea es maravillosa. ¿Crees que es acertado cruzar la espada con un pirata? Has amenazado a la señorita Swan. Esta otra vez aquí la línea es... Solo un loco. ¿Para un momento? Fijaros que ahí incluso se han metido en el factor de que la toma de hierro, que es el primer contacto que hago con la espada del contrario, ¿vale? Will la hace académica, la hace según los cánones, y Jack Sparrow lo hace chuleándole. Directamente ya le está vacilando desde el primer contacto, ya te está diciendo mucho de cómo es el personaje, ¿no? Y de la diferencia de caracteres que van a tener uno y otro. ¿Vale? Tiene mucho plano cercano, para acercarnos un poco a la cultura de videojuegos. Eso hace 20 años no se habría rodado así ni de broma, todos estos planos tan cercanos. Pero nos meten también en el guión el tema de los desplazamientos, por ejemplo, que aquí no es muy esgrimístico, pero bueno, se entiende muy bien. Ese quite que ha hecho por detrás ahí Will no tiene ningún sentido. Las rupturas de tiempo, bueno, lanzar una espada y clavarla así, invito a cualquiera, le regalo mi casa a cualquiera que consiga hacer eso de verdad, porque se rompe. Y sobre todo que se queda tan profundamente que no lo pueda sacar eso. Un truco maravilloso. Aunque una vez más te interpones entre mí y mi escapatoria. Y ahora no estás armado. Cambio de armas.
acrobacias. ¿Querías hacer? Les saco yo y practico con ellas. Horas al día. Necesitas encontrar una buena chica. Ya con este trozo de diálogo yo te he dicho perfectamente cómo es cada personaje. Ya sabes mucho de ellos. Es... No, vale. Practicas 3 horas al día, sea porque te has encontrado a una y eres incapaz de cortejar a la chasculada. No serás el único. Practico 3 horas al día por si me topo con un pirata. Podré matarle. Aquí le dan un cambio de ritmo y le empiezan a meter más acrobacia, cambio de espacio. Ahora empiezan a pegarse en el techo directamente del... Fijaros, los movimientos son muy amplios. Todo tiene que ser grande, tiene que verse, tiene que... Y para reforzar el personaje, pues a Sparrow le pasan un montón de cosas absurdas durante la propia pelea. Si veis a Will no le pasa ninguna. Entonces, vale. Okay. Bueno, un ejemplo. Bien. Vale, a mí esta es de las peleas que más me gustan Y ahora, del cine. ¿Veracidad en esta pelea? Cero. Cero. Pero es bonito. vamos a ver ahora una escena de película que se aproxima más a la realidad. Según vale. Manel, Sí, los duelistas. 75%, que es Los duelistas, de Ridley Scott. No sé si lo habéis visto alguno. Es la película, por así decirlo. Si queréis sobre tema de esgrima, más o menos. Bueno, Manel bien. veo que no opina exactamente. Está bien. No, está bien, está bien. Bien, ¿por qué lo vamos a ver? Porque vamos a ver lo siguiente. Hemos dejado caer que no se pelea, y lo vamos a ver un poco más adelante, igual en duelo y en guerra. No tiene absolutamente nada que ver. Eso es lo primero. Y lo segundo, normalmente en un duelo, muchas veces se tiraban horas mirándose, dando vueltas el uno al otro y tal, pero en cuanto ya hay una toma de hierro, normalmente el combate duraba poco. Y yo creo que uno de los combates más vívidos y más realistas que pueda haber es si no me equivoco, el segundo duelo de los duelistas, que vamos a echarle un vistazo. Aquí la tipología de las armas y la posición de ellos es más acorde. Con ese tipo de armas se pegaba uno más de esta forma. Vale, el tipo de posiciones y el... Esto va más con un espadín, que es lo que están usando ellos. Pero fijaros que es casi lo que estaban haciendo los otros con armas totalmente diferentes. Vale. Y esto es lo más parecido a un duelo real. Los duelos duraban entre 6 y 8 horas y nadie quería matarse, nadie quería salir herido. Entonces se tomaban su tiempo y su tiempo y su tiempo y su tiempo. De hecho, esto está obviamente cinematográficamente acortado, pero esto podían ser así, esa posición que ha cogido el otro. Paramos, me tomo un café, podemos, ¿sí? Paramos, me tomo otro café. O sea, podían ser horas y horas. De hecho, eran horas, de hecho. Sí, es verdad que ahora es un punto en que se embala todo mucho, pero porque hay que acabar la peli, básicamente. Y ya está el duelo. Hasta aquí hemos llegado. Entonces tiene más tintes de realidad, tanto por cómo usan ese tipo de armas, como lo que ocurre una vez que te han tocado con un arma directamente. Vale, en ese sentido está bastante bien reflejado. Bien, por tanto, esto es probablemente lo que debía suceder en un duelo. Bien, y hasta aquí ya hemos terminado nuestra primera parte, la cruda realidad, y ahora nos vamos a meter más a ver ficción versus realidad. Vamos a empezar hablando de la tipología de algunas armas
y viendo las diferencias entre biomecánica corporal y esgrima escénica. Atención, cuando hablamos de biomecánica, es que, como está constituido el cuerpo humano, te limita a lo que puedes hacer con un arma, como ahora vais a ver convenientemente. ¿Cómo vemos usar una espada y un escudo? Sobre todo de esta tipología, ¿vale? Espada corta, escudo pequeño, ¿vale? Normalmente es, pues, de este calibre, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, el problema aquí es lo que hemos dicho antes. Tenemos dos herramientas especializadas, no estamos ni dejando que trabajen la una con la otra, ¿vale? Tienen que trabajar una con la otra y estamos descuidando todas las líneas geométricas que nos pueden llevar el uno al otro. Entonces, vamos a saltar a tirar con cuidado, pero como sería de verdad, ¿vale? Este tipo de... Vale. Muchas gracias. Sería algo más parecido a esto. Las armas trabajan todo el rato juntas, ¿vale? Buscando realmente las pocas líneas que vamos dejando abiertas, ¿vale? Pero no se nos ocurriría, voy a hacerlo yo mal ahora, ¿vale? En este tipo de saltos, ¿vale? Estamos peleando bien, ¿vale? Ahora separo las armas. Ni te muevas, mi espada debería estar aquí. No está ahí, hay un problema. Entonces, siempre el equipamiento junto, vale. En una parte grande del estudio nos vamos mirando. Me cuesta mucho hablar y hacerlo, que conste. No estoy acostumbrado a hablar y hacerlo. Sí. Fijaros que en cuanto veo una posibilidad suya de abrir la línea, meto el escudo delante directamente. No se me ocurre separarlo. Y a él no se le ocurría separar el arma en el ángulo recto, el principio básico del ángulo recto. E intentar atacarme así por este tipo de cosas. Defensa más básica, principal, es el ángulo recto. Vale, por eso, para llegar a mí, él no puede improvisar un ataque de cualquier forma, sino que tiene que pasar por mis armas. Entonces, si pasa por mis armas, se puede llegar a encontrar, por ejemplo, esta acción. Vale, pero nunca separado. Vale. Sería un poco la diferencia básica entre lo que vemos en escena y lo que vemos en lo que sería una pelea real. Si hubiera que escenificar esto, para empezar, buscaríamos ni siquiera estas, fijaros cómo estamos aquí uno enfrente del otro, buscaríamos líneas más, esto tendría que estar más abierto, que fuera más, todo el rato yo en esta línea y él también ocupando todo el espacio posible para que fuera bonito. Bueno, en las enseñanzas de lucha escénica, pues prima las líneas de fuerza y cómo colocas el cuerpo a la funcionalidad. Es lo que tiene que ser. Vale. En realidad, en combate más real, es funcional todo. Si os dais cuenta, es más bien pelucho lo que estamos haciendo. Estamos aquí apiñados, estamos protegiéndonos. Hay millones de movimientos ahí que no estáis viendo, que se están produciendo para que ninguno de los dos pueda llevar las armas del otro. Estamos jugando los dos con la geometría, con los grados de fuerza, con un montón de cosas, ¿vale? Entonces, eso no es bonito. Esto es bonito. Vale, es sí. Otro tipo de... ¿Habéis observado el juego de pies que ha hecho Manel? Que se ha extendido como si fuera una bailarina de ballet, prácticamente. Eso es esgrima escénica, ¿no? Me cargo esto. Vale, si cambiamos de arma, vamos a lo mismo, sería exactamente lo mismo. Si os dais cuenta, el principio de base es exactamente igual. Vale. Esto es un arma de duelo, esto no es un arma de guerra. Lo llevo cuando revisamos notas.
¿Por qué es un arma de duelo esto? Primero, es demasiado grande para caber en un campo de batalla lleno de gente. Segundo, tengo las dos manos ocupadas en el arma. Entonces, como arma de duelo, tiene una funcionalidad. En una batalla sería impensable manejar esto. No se puede. Imaginaros en esta habitación 5.000 personas metidas así, intentando hacer algo con esto. No se puede. ¿Vale? Como arma de duelo es funcional, pero incluso la funcionalidad como arma de duelo varía mucho de lo que vemos en el cine a cómo se usa de verdad. Sería más parecido a lo que hemos hecho antes luchando. Vamos a hacer un par de ejemplos de las 3 defensas primarias con este tipo de arma. Es vuestro profesor, ¿verdad? Sí. Vale. Vale. ¿Cuál es el precio? Todo tiene un precio. Hay muy buena comida abajo. Yo estoy abierto a tarifas. Así. Sí. Hace muchos años, en uno de estos seminarios, estábamos siguiendo las posiciones de uno de estos manuales y terminaba Manel poniéndome la espada aquí. Y en ese momento se levantó un alumno mío de Historia de Civilizaciones y empezó a gritar: ¡Mátalo! 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 Entonces, esto es verídico. Sí. Tenía que haber hablado con él antes de... Sí. Vale, pues igual que antes. Vale, si fingimos el combate con este tipo de armas, pues haríamos este tipo de cosas, ¿vale? Fingimos. Vale. Estamos en... Vale. ¡Muere, bellaco! ¡Te voy a matar! Vale. No tiene ningún... ¿Cómo sería esto de verdad? Pues primero, si yo quiero llegar a él y no paso por su arma, ¿vale? Ocurre esto. No me da tiempo, es imposible. Entonces, tengo que pasar por su arma. Eso significa contactar. De hecho, fijaros, la chulería que os decía antes de Jack Sparrow, esta toma de hierro, él la aprovecha para vacilar al contrario. Vale, eso cuando lo vi fue como, joder. Pero no suele haber tiempo para eso. Vale, son acciones que duran segundos. Entonces, desde aquí tenemos 3 acciones defensivas, básicamente, que es, si yo pierdo presión con respecto a su arma, va a ocurrir esto directamente, ¿vale? Si en lugar de perder presión lo que hago es que derivo mucho la presión hacia un lado, por ejemplo, hacia este lado, él va a hacer esto. Mi arma se va para allí. Si hago la presión hacia el otro lado, ¿vale? Ocurre esto. Pero como veis, él no pierde nunca el contacto con mi arma. No debe perder nunca el contacto con mi arma. ¿Vale? Simplemente es aprovechar la fuerza que yo ejerzo y la geometría que generamos entre los dos para poder contestar una acción u otra. Si es verdad que yo aquí podría, si veo la acción y tengo tiempo, podría defenderme, podría hacer un movimiento defensivo, tendría que cambiar, pero ahora incluso aquí relaja las manos, tiene más posibilidad que yo de acabar bien esto. Vale. Una ejemplificación muy sencilla, ¿vale? Si en cualquier momento en el que estemos luchando, ¿vale?, yo pierdo presión o esta acción no la termino, nuevamente el ángulo recto le soluciona del todo la... Sí. Sigue para adelante. Sigue para adelante. Sí. Meto. Sí. Bueno. Si yo quisiera defender eso, tendría primero que cerrar esa línea para que no pudiera hacer ese movimiento, ¿vale? Ahí ya estoy defendido, ¿vale? Pero si en esa defensa, nuevamente, le doy mucha presión hacia un lado, él tiene la posibilidad de recuperar el arma, volver otra vez. Si recuperamos el arma, volvemos otra vez a enlazar las armas, ¿vale?, a tomar el hierro. Es más complejo de lo que... Vale, ocurren ahí miles de cosas, de lo que veríamos en el caso de... Pero es más bonito esto. Sí. Vale, de hecho, incluso estas espadas que son de escénico están preparadas para hacer más ruido de lo que sería para que este tipo de choque suene y quede bonito. Esto es de aluminio, pero esto es de hierro, es un diapasón prácticamente, suena mucho, ¿vale? Sí, tiene un sonido que no es... Sí. Más ejemplos. Misma idea, 2 herramientas que trabajan juntas, ¿vale? No hay 2 herramientas, vale. Yo tengo problemas. En el momento que sujete mi arma con la otra herramienta, aquí va a haber un problema, ¿vale? Entonces necesito 2 herramientas para trabajar en conjunto. Nuevamente, ¿cómo veríamos este tipo de trabajo en el cine? Separado. ¿Sí?
cómo es en realidad. Ya. Si os dais cuenta, es muy parecido, voy a intentar hablar a la vez que peleo, es muy parecido a lo que hemos hecho antes con la espada y el broquel. Bien, pequeña nota, lo que están haciendo es utilizar un estilo español del siglo XVI y XVII, más o menos, que es la destreza. ¿Vale? Que hay multitud de manuales al respecto. Es lo que veis en Ala Triste, por ejemplo, en la película. Sal de ahí. Gracias. ¿Veis? Es un poco galimatías, es mucho... De hecho, quizá en la espada y la daga son unas armas que más podrían llevarse a ficción sin deformarlas demasiado, porque es bonito, el lenguaje es más bonito cuando hay dos herramientas. ¿Vale? Si hubiera una sola, sería un poco más soso. Bueno, no soso, no tiene sentido. Bueno, pero es más, transcurre mucho aquí en esta primera... Antes de acercarnos siquiera. Si veis, las espadas no se separan. Yo, no se me ocurriría jamás separar la espada de la suya. A no ser que condiciones como esa me lo permitieran. Vale, pero es complicado llevarlo. Entonces, es más, toda la geometría se está desarrollando aquí, en este primer tercio. Y aquí es donde estamos estudiando los dos. Te veo buscando la conclusión. Fijaos cómo tiene Manel la mano izquierda, preparada. Ni te muevas, vale. Por este tipo de cosas. Sí. Observad que esa es una de las grandes diferencias entre la esgrima deportiva y la histórica. ¿Qué ocurre? En la esgrima deportiva tú te pones con tu florete, sable o lo que sea a tocar. La esgrima histórica te pones con tu guante a agarrar la espada del contrario y meterle una cuarta de acero en el esternón. Vale, vamos al cine más moderno. Vale. ¿Cómo nos representan este tipo de conflictos en el cine de hoy? Pues de esta guisa. No, oh, ella me pega y me hace cosas ahora. La realidad de esto es que si ahora me pega, ella está obviando que yo tengo un arma blanca en la mano. La siguiente, yo estoy obviando la capacidad de recuperación de mi arma. Si yo soy fiel a la capacidad de recuperación de mi arma, ella tiene que escuchar esa capacidad de recuperación y adaptarse a ella. Vamos a hacerlo como sería en realidad. ¿No veis esto en casa? Vale. ¿Bien? Eso es lo que tiene que pasar, en realidad. Gracias. Bueno, ¿veis? Es un poco diferente de lo que normalmente nos enseñan. Sobre todo porque esta, que para mí es el arma más lesiva que existe, ¿vale? Porque tiene una capacidad de recuperación brutal.
y la lesividad es igual de alta que cualquier arma de corte, pues tiene unas normas muy concretas, hay una serie de códigos que no se pueden saltar si no tenemos un problema. Ahora, cinematográficamente podemos hacer lo que queramos, obviamente, con ello. Vale, veréis muchas, luchas de este tipo. Ya me agarra de la mano y estamos aquí una hora los dos intentando. A nadie se le ha ocurrido hacer esto. Por ejemplo. Vale, pero eso lo veréis mucho en cine. Así que en todas las representaciones que han mostrado, más las que han hecho ustedes, que han representado no han usado los pies, no han pateado, no han hecho nada de eso, ¿eso no ocurría o...? Vale, buena pregunta. Hay un problema con las armas blancas y los pies. Pongamos el ejemplo del cuchillo. Vale, ella me puede dar todas las patadas que quiera. Vale. Sigue. Todas... me pega y me pega otra vez. Y digo, vale, sigue. Se acabó. Y mañana a mis amigos digo, joder, la chica que maté ayer, ¿cómo me puso la pierna? Vale. Pero yo estoy vivo. Vale. La siguiente cosa sería que ella intente usar la pierna, ¿vale? Y yo haga esto. Directamente. Pues ya nos cuento con una espada, ¿vale? No me complico mucho la vida. Dame una patada. ¿Qué pasa? ¿Lo ves? Creo que está claro. Eso sí, volvemos a lo mismo. Ella sí me puede patear. Si en el cine, pues ella ha parado aquí mi acción, y ahora desde ahí, yo digo, perfecto. Bueno, es bonito, es chulo. La gente dice, le he dado una patada. No va a ocurrir, ¿vale? Entonces, bueno, bien. Básicamente, como veis, al final se trata de lo mismo y que es un poco los principios de que os hablamos al principio de la clase, ¿vale? Que es simplificación, la realidad es funcional, simple, práctica, y la representación artística, sea artística 2D o 3D o lo que sea, tiene que ser eso, artística, tiene que ser bonita, tiene que ser vistosa, tiene que ser visual, no tiene nada que ver con el combate real, ¿vale? Ni tiene por qué, ¿vale? Bien, no os sé propongo... Sí. Bueno, sí. Pregunta. Escuché alguna vez a algún militar, bueno, sí. Creo que no era un videojuego, no sé si esto es real, pero hay un dicho que un cuchillo es más rápido que un arma de fuego. Hay que contextualizar bien esa frase. Es real, o sea, es más peligroso, no es que sea más rápido, es más peligroso un cuchillo que un arma de fuego. ¿Pero por qué? El cuchillo no requiere ningún manejo. Es un arma muy lesiva, que se recupera muy rápido, se esconde muy bien y hace mucho daño. Yo le doy a un niño de 5 años ahora que entre por aquí, le doy un cuchillo afilado y digo, mata todo lo que puedas. Y lía una que no te imaginas. Un arma de fuego no, requiere una técnica, requiere un entrenamiento, no sé si había alguna vez visto... No, ni siquiera el acceso, no sé si habéis tirado con arma de fuego una vez, pero yo con un arma estándar 9 milímetros, donde está Hipólito, yo disparo aquí y posiblemente la bala se vaya allí, si yo no sé disparar. Vale, es más complejo de lo que... Igual, el tiempo de desenfundar la arma de fuego ya tiene el cuchillo. Aparte del acceso, pero bueno, esto ya estaríamos contextualizando pues, un representante de la ley, policía o lo que fuera. Sí. Habría que ver el contexto de la acción, pero en contexto general es más peligroso un arma de corte que un arma de fuego, y esto es reconocido por expertos en armas de fuego. Vale, entonces, el arma más lesiva, más peligrosa que hay es el cuchillo, ¿vale? Por incluso un espadón de estos grandes requiere una técnica, hay una recuperación del arma que es lenta, es muy lenta. El cuchillo es rapidísimo. El cuchillo es... a poquito que gire aquí un poco la mano cambian todos los parámetros y todos los ángulos y todo lo que puede hacer con él, entonces es el arma definitiva. Muy rápida la pregunta. ¿Cuántas estocadas eran necesarias para acabar un duelo? ¿Cuánto pesa tu oponente? Pues es una persona normal, 80 kilos, 80. ¿Y dónde le has dado? El contexto de la lesividad depende de qué tipo de herida has creado, has causado. Es que vosotros estáis como peleando y sí. O sea, no llegabais a pinchar bien. Si no llevamos protecciones y esas armas son duras. Y no lo cubre el seguro. Lo habrías visto de otra forma con protecciones. O sea, en el momento que pinchas, ya ahí se puede acabar. No. Cuando entrenas esgrima histórica, se presupone que el tocado es final de un asalto, ¿vale? No es tampoco la realidad, aunque hayas hecho muy bien el asalto, pero porque tampoco vas a estar una hora ahí pinchando al otro, ¿vale? ¿Qué haría falta en la realidad? Pues depende, es muy contextual, depende de la lesividad de la lesión que has creado, del tipo de arma, depende de un montón de cosas. Es verdad, no has traído ningún espadín.
Si veis un espadín no. vivo de verdad, se te ponen los pelos de punta. ¿Vale? Porque es como... Te mueves un poco y te Sí, atraviesa. sí, te atraviesa de lado a lado. O sea, entonces depende del tipo de lesión y es muy contextual. Cuando digo que es muy contextual es que depende de muchos parámetros de contexto, muchísimos. ¿Vale? Una persona muy gorda le puedes atravesar a lo mejor de lado a lado y no le has tocado ningún órgano importante. Alguien que sea más delgado pues es más fácil de que la lesión sea más seria, depende. Bien. ¿Vale? Depende. Bien. Si os Por eso, parece... curiosamente, perdona, No. los gladiadores, que ahora hoy en día en la tele nos lo representan como mega mazados, ¿vale? No estaban mazados, estaban gordos. Estaban muy gordos, comían muchos hidratos para tener mucha chicha y que las heridas no fueran directamente a órganos, a partes importantes. Pesaban muchísimo, eran muy grandes, pero no grandes de gimnasio, ¿vale? Grandes de gordos. Ahora vamos a hacer dos pequeñas cosas de arqueología experimental. Para eso, arqueología experimental sui generis, para eso os he entregado los textos. Y bueno, los dos primeros textos son de Vegecio. Y aquí, prácticamente en dos fragmentos de su epítome de Rei Militaris nos describe cómo se entrenaban delante del palum los soldados romanos. Bien, ¿cuál es el problema de estos textos? Pues el problema son las traducciones. Las traducciones que hacen de estos textos son muy divertidas. ¿Por qué? Porque el traductor, normalmente un filólogo, no ha cogido un arma en su vida. ¿Qué nos dicen estos dos textos el amigo Vegecio? Nos dice que había como 3 posiciones y 3 golpes. Había, vamos a ver, un voluntario. Que eres grande. Bien, hay 3 golpes que son muy claros, que nos dice el amigo de Vegecio. Faciem, a la cara, que sería algo así. Latera, aunque esto no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Coge el escudo. Esto, si yo te hago un golpe lateral, nada. Y el último, pedes. Pedes, que es básicamente hacer esto. Ah, casi me des... Bien, estos 3 golpes están presentes. Junto con estos 3 golpes te describe 3 acciones. La última es recedere, que es obviamente retroceder, no hay ningún problema, pero hay 2 muy problemáticas. Insilire y adsultare. Adsultare, que lo traducen como saltaba hacia. Y insilire, en algunos manuales dicen que el soldado romano saltaba encima del escudo del contrario. ¿Lo veis vosotros? No. Os juro que la traducción es así. Claro, ¿qué es lo que nos está queriendo decir el amigo Vegecio? Ah, bueno, disculpadme, que se me ha olvidado el otro escudo romano del coche. ¿Qué nos está diciendo? Cuando los 3 golpes los combinamos con las 3 posiciones, podemos interpretar el texto. ¿Cómo? Bien, está claro que en los golpes hay uno que no funciona, ¿verdad? Que es atlátera. Defiéndete. Gracias. Pie izquierdo primero, por favor. Sí. Vale. Atlátera, porque tiene el escudo. Es como si os habéis dado cuenta, hay 3 golpes, pero no hay golpe al pecho, ¿verdad? Porque ¿para qué? Si tiene un cacho de armadura que va a ser imposible. Bueno, cuando combinas con adsultare el golpe atlátera, lo entiendes. Porque ¿qué se refiere adsultare? Saltar hacia. Y se está refiriendo, saltas hacia, ponte escudo, tocas escudo, te deslizas y le metes la espada por aquí. Esto sí que es latera. ¿Lo veis? También puede hacer lo mismo. O sea, cuando tú saltas sobre el escudo y vas hacia el otro lado, el otro con su otra mano puede darle por En su caso sí, pero nosotros, los que tenemos una buena masa, pues ya nos preocupamos de que no. Pero lo vemos después abajo con más. Lo mismo, ¿qué significa insilire? Saltar encima, no. Es que cuando tú y yo estamos luchando y ¿cómo se llama? Y chocamos el escudo, lo que voy a hacer es poner mi peso encima tuyo
y lo que te voy a hacer es hacer retroceder y ponerme encima. A ver, ponte un poco más así. Sería algo así. ¿Veis cómo he conseguido retroceder a pesar de que es más grande que yo? Es más grande que yo, ¿verdad? Vale. Bien, ¿entendéis cómo la biomecánica y profesionales de las artes marciales nos pueden ayudar a entender esos textos? Y ahora os propongo el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es que a lo largo del siglo VII y VI a.C., en la antigua Grecia, cambiaron las formas de hacer la guerra. Y empezaron a hacer una serie de formaciones que conocemos como la falange hoplítica. Estas formaciones, según algunos autores, tuvieron un efecto social bastante inesperado. De tal manera que fueron básicas para crear el sistema de polis en la antigua Grecia, con el cual vosotros estáis totalmente familiarizados. O si no, no os debimos haber aprobado. Y en última instancia, la democracia. ¿Me creéis o no? Bien, vuestro profesor Echevarría no está muy... ¿Tenéis un profesor de antigua que no está muy de acuerdo en esto? Pero, pues bueno, voy a intentar demostrároslo por arqueología experimental. Vale, nos vamos abajo. Ahora, lo primero que vamos a hacer es instruiros como unos buenos falangitas. Curiosamente, vais a estar en una falange. Bien. Vamos a ver. Os voy a dejar con Manel y, por favor, en los siguientes ejercicios que los podéis realizar tanto los que vais a estar en la falange como los que no, ¿vale? Adelante, Manel. Vale, por parejas, poneros por parejas. Fijaros, muy sencillo, vamos a hacer un ejercicio para aprender a mantener el equilibrio. Si en cuanto os toquen, os vais a ir al suelo todos. Vale, pierna izquierda delante, poneros por parejas. Poner las manos delante. Pues alguien que no se desampare. ¿Está? Sí. ¿Lo veis ahí todos? Izquierda adelante, manos aquí. El resto también podéis. Vamos. Mi centro de gravedad y empujo. Tanteo con la otra persona. Muy bien. Vale. Me venzo para atrás y ahora. Ahora que dígame. Dígame. ¿A dónde? Ahí va. Bien. Ay, perdón, Aurea. Flexionar las piernas. Flexionar bien las piernas. Eso, doblar bien las piernas. Flexionar un poco. Para tener más fuerza. Bien. Venceros. Dejaros vencer. Atacar. Etcétera. Ni tú ni ella. Eso es. Estoy rezando. No, es más difícil de lo que parece. Sí, con la izquierda, no con la derecha. Te veo. Vale, ok. Vale. Ha dicho vale. Ya está. Vale. Recordad esta posición porque es la que vais a necesitar ahora con el equipamiento. ¿Vale? Silencio. ¿Dónde está el equipamiento? ¿El qué? El equipamiento. Vale. Vale, atención. Los que no estáis en la falange conmigo. Falangitas. Darles el escudo. Es para ella. Sí, es para ella. Por favor, poneos en formación. Vamos. ¿Dónde está José? José, vamos. Aquí. Vale, mano izquierda. Escudo en la mano izquierda, eso es sujeta. Vale. Bien. Lo francés es teniendo un escudo en la mano. Bolito. La otra izquierda. Volvemos. Bien. El resto, haced un poco un círculo para que nos podáis oír bien. Oye, ¿los pavos? ¿Los qué? Ah, vale, están ahí. Vale. Vale. La parte fundamental del armamento hoplítico
era el escudo. Como veis, es un escudo embrazado gigantesco. Atención, porque este escudo estaba hecho para ir con un casco corintio, con carrilleras. Y eso lo vais a notar porque en cuanto os dé un golpe, se os va a transmitir directamente a la mejilla, ¿vale? Por eso, mucho cuidado. ¿De acuerdo? Esto no me ocurre seguro, de nuevo. ¿Cascos? Ah, sí, están aquí. No sé qué los tiene. ¿Vale? Cascos de la primera fila. Atención, veis que el escudo es gigantesco. Lo que estáis viendo son reproducciones del escudo hoplita que hay en el Vaticano, que no es exactamente hoplita porque apareció en una tumba etrusca, pero es uno de los dos modelos contemporáneos que se conservan. Sí, Hay otro que apareció en Atenas. Bien, durante el verano lo que vais a ver debía ser más o menos la instrucción de un ciudadano de una Esto para la polis. primera fila solo, ¿eh? Poneros. Son medidas de seguridad. Os dije claramente que no habéis hecho historia para morir de viejos, ¿verdad? Entonces, eso es un primer paso. Bien, ¿cómo funcionaba esto? Primero, Manel os acaba de enseñar cómo poner las piernas. Cuidado. Por favor, Vale, las- coger la posición que teníais antes en el ejercicio de empujar. Eso es. Perfecto. Piernas. Bueno. Así estoy aquí. Ahora está. Perfilate. Izquierda adelantada y pensar en el ejercicio que no, habéis hecho antes. no, hacia mí. Vale. El escudo hacia mí, totalmente. Bien. Ahora, delante de ti. Escudo hacia mí, No lo subas mucho. Cuidado. escudo hacia mí. Vale, escudos. Vale. Vale, lanzas. Vale. Bien. Lanza en la mano derecha, cogida así. ¿Vale? Solo Mano las derecha. dos primeras líneas. La tercera la lanza hacia arriba. Por favor, repartid lanzas. Esto es lo que más me gusta de este ejercicio, repartir armas entre los alumnos. Oye, no te pases que te pincho a ti, ¿eh? Que te pincho. Y por el Sí. Atención, cuidado con dar al de atrás, ¿vale? Cambia la mano. Hacia arriba, vale, pero a ver, ¿qué tienes aquí? Así mejor. Vale. Sencillamente, así, sin problemas, ¿de acuerdo? Cuidado con la cabeza de la... Vale, ¿sabes un poquito para atrás? Un poco para atrás, un poco para atrás, un poco para atrás. Te lo tengo que robar. Júntate un poquito. Vale, hasta ahí el límite. Vale. Sí. Ok. Voy a quedar margen para cargar. Hay escaleras. Sí, no. Adelante. Bien. Vale. ¿Cómo funciona? Bueno, ¿vas tú o...? ¿Cómo funciona? Elena, silencio. Información, no se habla. Vale. Vamos a ver, ¿cómo funciona esto? Primero, la parte fundamental de vuestro equipo, como os he dicho, es el oplón, es el escudo que es gigantesco. Que como veis, el lado izquierdo os lo protege, el lado izquierdo os lo protege perfectamente. Cualquier ataque por la izquierda, nada. ¿Cuál es el problema que hay? El lado derecho, en el cual eres perfectamente, como hemos podido ver, vulnerables. ¿Lo habéis visto? Me tiene que cubrir él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para no ser vulnerables por tu lado derecho? Juntaros. Hacia mí, juntaros y solapad los escudos. El solape era tal, es decir, todos vosotros os estáis arrimando al compañero que tenéis a la derecha porque es el que os protege vuestro lado derecho, ¿verdad? De hecho, los antiguos escritores griegos nos comentan que cuando una formación de este guisa estaba en movimiento, inconscientemente derivaban un poco hacia la derecha, porque como cada uno de ellos iba buscando el refugio del escudo del compañero, y los generales ya lo tenían en cuenta. Por cierto, aprovecho para comentar que los oficiales no estaban al final,
Los oficiales eran los de la primera línea. Los grandes generales griegos, Epaminondas, etcétera, 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 todos se ponían en primera línea. Entre otras cosas, porque esta es una formación, entre comillas, entendedme, para tontos. Es decir, ¿qué es lo que le decían cada verano cuando entrenaban a los falangitas? Les decían, no te muevas de sitio. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si nuestro amigo de Vigo decide hacerse el héroe? Vale. Adentro. Y vamos a hacer ahora varias pruebas. Es decir, si tú te mueves de sitio y te haces el héroe, estás vendiendo a tu compañero completamente. Lo peor es que lo dejen al rey. Y atención, porque esta formación lo que hace es que si yo soy un enemigo y me acerco, me van a llover lanzazos, porque me llueven exactamente de todo. Hay una hipótesis de cómo funcionaba. Más o menos las batallas entre los antiguos griegos duraban a lo mejor unos 15 minutos, no creéis que duran mucho más. En la cual, al final, eran enormes formaciones de 6.000, 8.000 hoplitas, con líneas de 8 en fondo, chocando. Empezaba a haber una especie de melee y eventualmente una de las dos se partía, el perdedor tiraba el escudo y salía corriendo y el ganador se quedaba con el campo de batalla. No perseguían porque, claro, el escudo es pesado, ¿verdad? Y perseguir con este escudo no llegas muy lejos. Por eso las madres espartanas, ¿qué le decían? Vuelve con tu escudo sobre él. Efectivamente, le decían a sus hijos, vuelve o con tu escudo, es decir, diciendo he ganado, o sobre él, porque esta es grande, que puede ser utilizado como camilla. ¿De acuerdo? Bien, la cuestión es, podemos leer en el texto que os he dado de Tirteo, de Esparta, un poeta, podemos sacar cosas de cómo funcionaban. A partir de esto, el famoso Hudson, el académico americano, pues ha sacado una teoría. La teoría que ahora mismo la han puesto la han puesto un poco a caer de un burro, pero para mí que es correcta. ¿Cómo funcionaban las antiguas falanges? Pues probablemente como una melee de rugby. Y os lo voy a intentar demostrar. Señores, por favor, falangitas, quiero que pongáis vuestro escudo en la espalda del que tenéis delante. Extremo izquierdo, tú. Vale. No, en el centro tengo. Bien. Ahora, señores, Un segundo, sobre todo seguridad. Cuidado con la cara, bajar el escudo ahora, no lo subáis mucho porque sobre todo los que no tenéis casco. ¿Vale? que veo huecos, estoy viendo huecos. Vais a ver, si abrís huecos, vais a ver lo que pasa. Que entramos hasta adentro. Lo mismo, arrimaos. Bien. 1, 2 y 3. Bien. Más cohesión. ¿Estáis vivos? ¿Lesiones? ¿Estamos bien? Vale, otra. Bien. Juntaros bien. Juntaros. Atención con vuestros compañeros. Presentad, por favor, un plano al enemigo. Vale. Antes, José ha aguantado muy bien, pero Yo me fui para adelante. tú te has ido para adelante y me he metido hasta adentro. Eso no puede ser. Me ha matado por tu culpa. ¿Vale? Cohesión. ¿Preparados? 1, 2 y 3. Ahora, esto es lo que necesitamos. Muy bien, alto. Vale. Esto es otra cosa. Muy bien. Es que estamos detrás de un flojucho. Lo empezáis.
¿Empezáis a ver cómo funciona? Bien, ¿hacemos un relevo? No, que uno salga solo para que vean. Vale, Por ejemplo, que el del medio salga. vale. Ahora, cuando diga adelante, tú vas a salir corriendo. ¡Ay, no! ¿Preparados? Hipólito, tenemos que cerrar. ¿Eh? Tú haz lo que quieras, que creas que tienes que hacer. ¡Ponte! Falangitas, preparados. Un segundo, alto. ¡Alto! Segundo. Insisto, segunda línea, tercera, cuidado con la cara, bajar el escudo, ¿vale? Si lo subimos, me puede dar en la cara. Seguridad ante todo ahora, ¿vale? Porque desde aquí adelante no se ve muy bien cómo estáis. Venga, preparados. 1, 2 y 3. Mira, ya está. ¿Qué ocurre con la falta de cohesión? Bien, como está lloviendo, vamos a ir cerrando y a partir de ahora, digamos, declaro cerrado este seminario, pero si nos permite la lluvia vamos a hacer un par de ejercicios más.